Como información adicional, voy a tomarme unos minutos para presentarle un poco lo que es la actualización del Diplomado en Diseño Geotécnico Estructural de Cimentaciones para edificaciones y puentes, de sísmica, adiestramiento. En nuestra página web van a poder conseguir toda la información técnica y económica de tanto este programa de formación como el de estructura, que también inician ambos en el mes de marzo. ¿Okay? Si ingresamos específicamente al de cimentaciones, allí van a poder conseguir todo lo que es el plan de estudio, toda la descripción, contenido programático y van a poder visualizar una densidad de información bastante interesante para cimentaciones superficiales, profundas, etcétera, y con la intención de que puedan analizar todo de forma manual, que todo pueda ser programable, perfectamente resuelto con los métodos clásicos y tradicionales, pero que luego puedan resolverlo con herramientas como el Geo5 y que puedan tener la data que requieren para hacer sus análisis estructurales mediante el uso de cualquier otro software estructural. Entonces, bueno, aquí tienen una descripción global del contenido programático y aquí tienen ya una descripción más detallada de cada uno de estos módulos. Para dar una revisión rápida de esto y sepan ¿a qué me refiero? Como les digo, iniciamos el 14 de marzo del 2019. Este es un diplomado de 240 horas de duración. Esto equivale a aproximadamente 6 meses de duración. ¿Okay? Van a ver acá el contenido programático, la primera parte de geotecnia para diseño de cimentaciones, enfoque edificaciones y puentes. Obviamente hay que repasar conceptos de mecánica de suelo, hay que hablar de investigación geotécnica. Les voy a mostrar unas aplicaciones recientes en el área del ensayo SPT, unos software que también van a poder adquirir mediante la web y que son muy útiles para la corrección de números de golpes en ensayo SPT, que se usa mucho en Latinoamérica, aplicaciones con estudios geotécnicos para edificaciones y para puentes, el dimensionado de cimentaciones, estos nuevos retos en edificaciones y puentes, obviamente hablar mucho más detalle, lo hemos conversado el día de hoy, y cómo podemos llegar a soluciones ya tangibles y palpables de interacción entre el geotécnico y el estructural para proyectos de edificios y puentes. Aquí vamos a desarrollar un modelo completo mediante el módulo estratigrafía de Geo5, el que vimos al comienzo de la presentación, y vamos a hacer un proyecto bien interesante con este módulo, porque a partir de esta estratigrafía es que vamos a resolver los proyectos que se desarrollan a lo largo del diplomado. Fíjense entonces que vamos a empezar con cimentaciones superficiales. Vamos a abordar primeramente el diseño por resistencia, es lo que lógicamente hacemos al comienzo. Ya el día de hoy tienen una mayor claridad de que definitivamente esto no es lo único que se hace, sino que tenemos que integrar ambos aspectos. Pero algo interesante de esta edición del diplomado es que sí, vamos a ver la teoría de Terzaghi, sí, vamos a ver la de Meyerhoff, pero vamos a revisar qué dice Brich y Hansen, vamos a ver cuáles son los coeficientes de Besig, vamos a comparar métodos y vamos a hacer ejemplos con Geo5 a ver qué es lo que pasa con los diferentes métodos. Vamos a ver los casos especiales, cimentaciones con excentricidad, grandes momentos, qué pasa en los casos de naves industriales, de estructuras livianas sometidas a viento, estructuras esbeltas. Esos casos que conseguimos en la práctica son un poco complicados, suelos rígidos sobre suelos blandos, arena sobre arcillas blandas, arena fuerte sobre arena débil, arcilla saturada sobre arcilla saturada débil y así sucesivamente. Luego, cimentaciones en taludes, tanto en la cresta como en la cara, qué pasa con el levantamiento, con el deslizamiento, la capacidad portante sísmica. Este es un concepto que no se adopta formalmente en los proyectos, pero es interesante analizar el criterio del profesor Richards y ver qué es lo que establece él para poder dar una capacidad portante que ya incorpore un concepto sísmico. Esto es interesante porque dentro de Geo5, cuando nos vamos a sismo, podemos analizar sismo teniendo coeficientes de aceleración horizontal y vertical, por ejemplo, y estos coeficientes yo los puedo incorporar en una configuración de etapa sísmica y a partir de allí hacer una verificación de capacidad portante, ¿ok? Fíjense que aquí ya el factor se reduce fuertemente por estos coeficientes y la filosofía que utiliza internamente el software en primera instancia está muy de la mano con el criterio del profesor Richards, ¿ok? De igual forma, análisis de ejemplo,
basado siempre en proyectos reales, es lo que manejamos típicamente, porque es lo que nos hemos conseguido en la práctica convencional, es lo que típicamente utilizamos. ¿Eh? Ver entonces ese diseño de resistencia por esfuerzos permisibles y por estados límites, control de deformaciones, asentamientos esperados. Entonces acá fíjense todos los métodos que vamos a revisar. ¿Ves? Teoría elástica, consolidación, Schmerman, Main y Poulos, módulo edométrico, coeficiente de compresión, Buismann-Lat, suelo suave, Jambú. Todo esto para poder ir al software también de manera cómoda y entender qué es lo que está ocurriendo internamente dentro de la herramienta. Ya validar todo esto con Geo5, ¿okay? Ver entonces la incidencia que tiene esto en el proceso de diseño estructural, comparar los métodos, cómo fijar entonces esos asentamientos, cómo trabajarlos en nuestro proyecto, cómo dar las recomendaciones en nuestro proyecto para que esto sea un esquema de diseño satisfactorio que nos dé no solo precisión, como dice acá, sino que además nos dé confiabilidad. Jugar no solo con la precisión, que a veces la precisión es un poco chistosa cuando hablamos de asentamiento, porque ¿cuál será realmente el asentamiento esperado? Es una pregunta difícil de responder, pero que podamos tener confiabilidad con los métodos que aplicamos. Cómo estimar ese balasto, pero ahora con ejemplos, cómo calibrar las deformaciones esperadas, pero ahora cómo calibro yo un módulo de elasticidad según la deformación esperada. Esto es un tema muy interesante, y cómo llevarlo a proyectos reales, tanto edificios como de puentes. Luego entonces, ¿qué influencia tienen todo esto la viga de Riostra, los pedestales, etcétera, la acción sísmica, tanto en la respuesta geotécnica como estructural? Y bueno, ya luego aplicar lo que mandan los códigos estructurales como el ACI 318 para poder armar, para poder colocar acero, para revisar espesores, para chequear aplastamiento, para chequear ya comportamiento estructural, que lo podemos revisar primeramente con herramientas como el Geo5, que lo haremos primeramente por acá, que trabaja un concepto bastante sencillo, bastante simple, pero es una muy buena referencia y luego podemos utilizar herramientas como el SAFE para poder terminar de hacer las verificaciones. ¿Okay? Y siempre de la mano con recomendaciones constructivas desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de hacer realidad la cimentación. ¿Okay? Cuando llegamos al módulo de cimentaciones profundas, vamos a tener entonces el análisis de pilas y pilotes y hemos incorporado una cantidad de métodos muy interesantes. Primeramente el método de esfuerzo efectivo, el clásico, para poder entender de dónde viene todo, tanto en pilotes hincados como rotados o excavados, pero luego analizaremos Meyerhoff, Bessic, Coyle y Castello, el método del Naval Facility de los Estados Unidos, Tomlinson, O'Neill y Rees, Beres-Sansef, comparar todos estos métodos y desarrollar los ejemplos con Geo5. Como les comenté en la segunda parte de estos seminarios, voy a hablar de pilotes y voy a mencionar algunas cosas interesantes de estos métodos que están incorporados dentro de la herramienta que acabamos de visualizar. Recomendaciones constructivas, qué hacemos con el plan de inspección para aceptación y rechazo de pilotes, cómo calculamos el grupo de pilotes, tanto ante cargas laterales como ante cargas verticales. Esto es interesantísimo en el área de puentes, por ejemplo. Construcción de curvas, carga, asentamiento. Acá el Geo5, este análisis lo podemos hacer de una forma muy elegante, muy sencilla, no tan complicada como lo hacíamos hace pocos años atrás. Cómo resolver fricción negativa mediante el software también. Cómo afecta la acción sísmica en la respuesta del piloto y grupos de pilotes. Cómo hacer el análisis ante cargas laterales. Acá entonces ahora vamos con otro problema, el coeficiente de balasto lateral, cómo lo estimo, cómo lo verifico, cómo influye en el diseño, cómo lo calculo como variable, como lineal, como constante, qué dicen otros métodos clásicos que se utilizan para respuesta lateral, como el método de Brooms, qué pasa con las curvas Pellé, el método de Matlock y Rees, Davidson y Hill y otros métodos de elementos finitos que tiene incorporado la herramienta Geo5. Vamos a ver entonces ejemplos con este software para luego finalmente llegar al módulo de diseño estructural de los pilotes, del cabezal o el encepado que conecta este grupo de pilotes. ¿Okay? Y luego nos concentraremos específicamente en puentes. ¿Okay? Vamos a trabajar con diseño técnico estructural de cimentaciones para puentes y lo primero que vamos a entender es qué es eso del AASHTO LRFD. Vamos a ver cómo está la ingeniería de puente actualmente, qué se está haciendo, qué hay que tomar en cuenta, cómo está funcionando, etcétera, cuál es la normativa aplicable y cómo funciona. En este caso trabajaremos con códigos americanos, es decir, AASHTO LRFD Bridge. Vamos a analizar las diferentes acciones, vehiculares, peatonales, excepcionales, empuje de tierra, cómo se combinan estas acciones y ahora cómo aplico esas combinaciones que vimos hace un momento en la tabla.
Y vamos a diseñar cimentaciones. Para ello repasaremos rápidamente la geotecnia del diseño de cimentaciones, pero ¿qué dice el AASHTO sobre esto? Ya específicamente, cuál es la filosofía, y nos vamos a enfocar en diseño sismo resistente, método de fuerza y método de desplazamiento, que vimos que era el concepto basado en capacidad. Vamos a diseñar cimentaciones superficiales para puentes. Entonces, por resistencia y por deformación, vamos a analizar la condición de servicio. Vamos a aplicar el método de Hughes para estimación de asentamiento. Vamos a revisar la capacidad del volcamiento, deslizamiento, levantamiento. Y haremos entonces diseño técnico de cimentaciones profundas para puentes. Ahora hablamos de combinaciones y por estado límite. El estado límite de resistencia, evento extremo, por condición de servicios para hincados y rotados. Ya lo que serían los asientos de un gasto LRFD, la fricción negativa. Acá hay diferencias de lo que hacemos antes en edificaciones versus lo que dicta la AASHTO LRFD. Entonces aquí vamos a visualizar la diferencia entre ambos códigos porque no se resuelve de la misma manera. ¿Qué pasa con los grupos de pilotes? ¿Qué pasa con la capacidad de levantamiento, con la respuesta sísmica? Y este tema es muy interesante. El diseño de pilotes en suelos potencialmente licuables. ¿Qué dice la AASHTO sobre esto? Pero no solo qué dice desde el punto de vista de pilote, cómo afecta a la respuesta del puente el que tengamos presencia de pilotes en suelos potencialmente licuables. Esto nos va a llevar a una categoría de diseño sísmico especial y va a tener un tratamiento especial de dicha cimentación. ¿Okay? Luego el diseño estructural según la AASHTO LRFD. Acá los conceptos de hormigón no son iguales a los de ACI 318, es diferente. El AASHTO LRFD y el Caltrans dictan cosas diferentes para el diseño estructural de la cimentación y vamos a tener de igual forma recomendaciones constructivas. Vamos a trabajar un proyecto de cimentaciones para puente interesante. Lo vamos a presentar primero para tener una referencia y vamos a hacer resolución de casos con el software Geo5 de igual manera, como tiene incorporado toda la filosofía del RFD y además tiene un módulo interesantísimo que es el módulo de estribo, que le doy doble clic acá y en los siguientes seminarios lo vamos a poder visualizar un poco más al detalle. Con este módulo de estribo ustedes van a poder perfectamente diseñar un estribo de puente basado en lo que dicta el código AASHTO LRFD, pero además considerar cimentaciones superficiales y profundas dentro de Geo5 y hacer el diseño geotécnico y hacer el diseño estructural. ¿Okay? Al final tendremos unos temas especiales en la modalidad de Masterclass, bien interesantes considero que pueden ser de interés a la mayoría de ustedes. Vamos a tener uno dedicado a análisis de estabilidad de taludes, diseño de elementos de contención lateral, diseño de tanques metálicos apoyados sobre terreno, sismogeotecnia, respuesta sísmica de sitio y licuación, diseño de cimentaciones sometidas a cargas dinámicas para equipos vibratorios, diseño de cimentaciones considerando fenómenos de interacción dinámica suelo-estructura y probablemente tengamos algún tema adicional relacionado con el área de diseño con elementos finitos, ¿okay? Con la herramienta CivilFEM. Todavía no está confirmado, pero probablemente también sea parte de la masterclass que tengamos final del diplomado. Bueno, al final del catálogo vamos a poder conseguir toda la logística, los detalles del curso. Vamos a resolver 4 proyectos. Un primer proyecto de análisis de data geotécnica para diseño de cimentaciones basada en información de campo, construcción de estratigrafía de sitios mediante el software Geo5. Un segundo proyecto que es de diseño geotécnico de estructura de cimentación superficial para edificaciones. Un tercer proyecto de diseño técnico de estructura de cimentación profunda para edificaciones y un cuarto proyecto que es de diseño técnico de estructura de cimentaciones para puentes. ¿Okay? Hay que trabajar bastante en el diplomado, sí, que creo que queda bastante claro. Bueno, aquí está un poco de nosotros, los instructores que estaremos a cargo de este programa de formación, pero está bastante completo y creo que puede ser de interés a los que quieran abordar este mundo de diseño de cimentaciones, tanto desde el punto de vista geotécnico como desde el punto de vista estructural.